Siempre que se redefine el método equals, normalmente se debe redefinir también otro método que tiene por defecto toda clase, y es el método compareTo. El método compareTo tiene la siguiente cabecera o asignatura. Bueno, lo estoy diciendo en castellano, o castellanizando el compareTo, ¿no?, que diríamos en inglés. Esta sería la cabecera del método, para que nos entendamos, compareTo. ¿Qué hace este método o qué debe hacer? Pues este método lo que debe hacer es comparar si un objeto es mayor o menor que otro objeto. Y esa comparación la devuelve en un tipo entero básico. Por eso pongo int y no pongo integer. De nuevo, repito, esta cabecera debe ser igual para todas las clases, debe devolver un entero, debe llamarse así, con la T mayúscula, y como veis, por contra del equals no recibe un object, sino sí puede recibir un objeto de la clase que yo estoy comparando. Bien, este entero que devuelve tiene tres posibles valores. Será 1 o mayor que 0 en general, será 1 o mayor que 0 si el objeto que invoca al método, es mayor que el P, el objeto que se pasa como argumento. Repito, ese entero será 1 o en general mayor que 0 si el objeto que invoca es mayor que el objeto que se pasa como argumento, en este caso P. Devolverá 0 si son iguales y devolverá -1 si el objeto que invoca es menor que el objeto que se pasa como argumento. Por supuesto, el método compareTo y el método equals deben de estar coordinados. Es decir, yo debo hacer un método equals y un método compareTo que en el caso de que sean iguales, es decir, que equals devuelva true, compareTo debe devolver 0. Y al revés, si compareTo devuelve 0, el equals debe devolver true. Debe ser una condición sí y solo sí. Bueno, ¿cómo podemos nosotros comparar dos puntos? Bueno, en general los puntos no es un campo ordenado, pero tenemos mecanismos para ordenarlos. Por ejemplo, podemos ordenar dos puntos por su distancia al origen. Cuanto más cerca esté del origen, más pequeño. Y cuanto más lejos esté del origen, más grande. Por lo tanto, nosotros podemos comparar dos puntos con esa propiedad, la distancia al origen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lógicamente nosotros tenemos que comparar la distancia al origen de dis con la distancia al origen de P. ¿Cómo se hace esa comparación? Pues se hace igual que en el equals. Hemos hecho la comparación con el equals, en el compareTo se hace la comparación con el compareTo correspondiente. Es decir, yo defino una variable R, que es la variable que voy a devolver, y lo que hago es decir que R es igual a dis.getDistancia al origen .compareTo con la distancia al origen de P. Y al final un puntico. ¿Por qué? ¿Qué tipo de objeto estoy yo comparando aquí? ¿Qué me devuelve dis.getDistancia al origen? ¿Se va a acordar? Me devolvió un doble. Distancia al origen, getDistancia al origen me devolvió un doble. Y yo aquí lo que estoy haciendo es comparando un valor doble con otro valor doble. ¿Y el compareTo de doble existe? Por supuesto. Entonces yo aquí lo que estoy haciendo es devolviendo un valor mayor que 0, es decir, 1 habitualmente, si la distancia al origen es mayor que la distancia al origen de P. Estoy devolviendo un valor 0 si son el mismo, si la distancia al origen es la misma. Y estoy devolviendo menor que 1 si la distancia al origen de dis es más pequeña que la distancia al origen de P. Bueno, aquí hay un problema abierto sobre lo que yo acabo de decir de la compatibilidad entre el equals y el compareTo. R es un entero, no hay ningún problema porque el compareTo devuelve un entero. Aquí estoy comparando dos dobles, pero el compareTo de doble devuelve igual que el compareTo de punto, un entero. Eso no es problema. Aquí me falta el return R, pero digo por si alguien pensaba que era eso. Eso no es. A ver, si dos puntos son iguales, ¿qué devolvería el compareTo de esos dos puntos?
0. Eso está bien. Pero si el compare_to de 2 puntos me devuelve 0, ¿implica que son iguales? No. ¿Veis que no? Porque pueden ser, por ejemplo, el punto 1, 0 y el punto 0, 1 están a la misma distancia del origen, a distancia 1. Esto me va a devolver que son iguales por el compare_to, pero sin embargo no son el mismo punto por el equals. ¿Lo vemos? Venga, a ver quién es capaz de resolver este problema. Se admiten sugerencias en el foro. Vamos a ejecutarlo a ver cómo funciona el compare_to. Vamos a suponer, por ejemplo, que pongo el punto 2,0 y el punto 0,2. Su distancia al origen es la misma. Evidentemente no son iguales. ¿Cómo puedo ver la distancia, perdón, la comparación entre uno y otro? Pues simplemente puedo poner un mostrar de P punto. ¿Qué problema está dando? Bueno, pues esto es un problema que vamos a resolver ahora. Fijaros, lo que me está diciendo es que el método compare_to de punto no está definido para el tipo punto. Esto es un problema que también nos puede pasar cuando nosotros trabajamos con interfaces y con clases. Fijaros, alguien puede decir, ¿cómo que no está definido si tú lo acabas de poner aquí? Vamos a verlo, está aquí. ¿Lo veis que está aquí? ¿Por qué me está diciendo este error de compilación? ¿Por qué me está diciendo que no entiende compare_to para el tipo punto? ¿Alguien puede saber por qué? Efectivamente. Fijaros, P, yo os estoy engañando. Os he dicho que P es de la clase. No, P no es de la clase. P es del tipo, es de la interfaz. Está siendo implementado por la clase. Pero aquí P es un punto, no un punto IMPL. Entonces yo lo que tengo es un objeto P invocando un método que está en la clase, pero no estaba en la interfaz. ¿Cómo se hace que la interfaz tenga también la posibilidad de implementar compare_to? Bueno, pues no se pone el método en la clase. Lo que se hace es algo mucho más sencillo. Y es sencillamente decir que la interfaz punto extiende a comparable. ¿Qué es comparable? Pues comparable es una interfaz que está por encima de todas las interfaces que yo pueda definir, es decir, es una especie de superinterfaz que hace que cuando yo defina una interfaz que extiende a comparable, fijaros, se pone entre menor mayor la clase a la que estoy extendiendo, entonces la interfaz punto extiende a comparable. Simplemente con poner eso, fijaros que el error que teníamos ha desaparecido. Por lo tanto, si nosotros vamos a redefinir, que lo vamos a hacer siempre, el método equals y el método compare_to para una clase, la interfaz de la clase debe extender a la interfaz comparable, en este caso de punto, en cada caso de la que sea. Lo vuelvo a poner, ¿vale? Se pone extends, comparable, menor, mayor, y intermedios, el tipo al que quiero hacer comparable. Por lo tanto, si ahora ejecuto esto, pues me va a decir 0. Es decir, que P y Q tienen la misma distancia al origen, que no significa que sean iguales. Recuerdo que ese problema está abierto todavía y que espero vuestras respuestas en el foro.